Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, nuestra segunda sesión. He estado en espera de los compañeros, espero se puedan ir incorporando a nuestra sesión. Bueno, voy a pasar entonces a compartirle pantalla a ustedes para que demos inicio a nuestra sesión. Comentarles, la clase pasada vimos lo que fue la introducción al curso. Hice una breve presentación y bueno, hoy nos encontramos ante lo que es la administración financiera. Bueno, voy a compartirles pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema de lo que es la administración financiera. El tema que nos corresponde hoy es abordar el tema de la administración financiera. Hay que tener en cuenta como eje central las implicaciones que tema el tema de administración, ¿no? Si nosotros vamos exclusivamente al significado etimológico de administración, pues tiene unos orígenes históricos que más adelante vamos a abordar, pero también debemos tener en consideración que son cuatro las funciones principales abordadas en los asuntos de administración. Entonces, hablar de administración es hablar de dirección, planeación, organización y control. Son los cuatro. Aquí incluimos, anexamos lo que es control. Primero, hay que planear. Entonces, planear es como la fase inicial. Es una fase que nos permite a nosotros determinar cómo deben de comportarse los diferentes agentes económicos de manera interna, con qué se cuenta. Entonces, para nosotros poder organizar y dirigir, primero tenemos que planear. Entonces, esta fase nos permite a nosotros determinar cuál es la próxima, cuál es el movimiento, cuál es la gestión que se debe hacer dentro de una organización y meramente local. No nos estamos yendo todavía el concepto internacional que ya implica, tiene una serie de tareas un poco más específicas, pero aquí cuando hablamos del concepto de planeación, hablemos entonces de anticipar las diferentes actividades corporativas en función de una utilidad que percibe cada organización. Tengamos en cuenta que todas las organizaciones del ámbito privado lo que buscan es perseguir un beneficio. ¿Y ese beneficio cómo, bajo qué estructura está representado? Bueno, pues la estructura de representación es que los beneficios totales de una organización son iguales a los ingresos totales menos los costos totales, y esto representa finalmente beneficios totales. ¿Pero en qué se subdividen los ingresos totales? Bueno, se subdividen en el precio de un determinado bien o servicio por la cantidad ofrecida en un mercado, menos los costos variables más los costos fijos. Con esta estructura, esta pequeña fórmula sintetiza la función de beneficios de una determinada organización. Entonces, el planear de entrada da luces a cómo se debe organizar una empresa, pero previamente teniendo conocimiento de esta, ¿no? Teniendo conocimiento de su personal, teniendo conocimiento del mercado objetivo que tiene la organización, teniendo conocimiento de los insumos con los que se cuentan, capital humano, stock de capital físico, entre otros variables. Posteriormente, tendríamos que ver que otros elementos que se deben tener en cuenta es la dirección y la organización. Entonces, en la organización, puntualmente, en esta etapa es en la cual se fijan las funciones y las relaciones de
igualdad y responsabilidad entre las diferentes personas. Mientras que la dirección tenemos como concepto esta fase del proceso de administración hace referencia a la forma como se imparten las órdenes y se explica qué es lo que debe hacerse. Bueno, efectivamente, por un lado vamos a tener esta parte de la dirección y bueno, para dirigir hay que ordenar. Entonces, tenemos un plan estratégico el cual vamos a seguir. Organizamos, dirigimos y como pieza faltante, controlamos. Hablar de administración en diferentes matices en el área privada, siempre se busca como tal, a diferencia del área pública, es percibir un lucro. En el área privada, entonces, también se trata de un control que lleve a cabo, que tenga sintonía con lo que está sucediendo en la corporación, porque no solamente es planear, dirigir, ordenar, sino controlar. Es como supervisar, auditar que efectivamente lo que se ha planeado, lo que se ha dirigido y lo que se ha organizado esté marchando acorde con los intereses de la corporación. Ahora, por el lado público hay otra dinámica, y es que en el lado público sabemos que el objetivo principal no es el lucro. En el área pública lo que se busca es percibir un beneficio colectivo. Entonces, para percibir ese beneficio colectivo social, que es lo que percibe como tal un proyecto público, entonces efectivamente hay una planeación, hay una ordenación y hay una dirección, pero el control tiene que ver con también esta auditoría de procesos. Muchas veces en América Latina ocurre que los gobiernos construyen obras públicas, se construye, digamos, un escenario deportivo, digamos, un estadio de fútbol con área de atletismo. Bueno, se construye en un pueblo, en un municipio pequeño, pero sí, efectivamente hubo una planeación para construirlo, hubo una organización para se dirigió y bueno, se emitió, ¿no? Pero hay muchas carencias en cuanto al control. Pasa unos 2, 3 años y se encuentran en escenarios deportivos que están fuera de condiciones, pero no hay mantenimiento. Entonces, la función de control hace alusión a lo que tiene que ver con el mantenimiento, con la auditoría de una construcción, de una obra pública, de un programa de gestión. Entonces, en ese orden de ideas partimos de cuáles son las funciones de la administración. Ahora, hoy estamos viendo la administración en un margen internacional, entonces tiene una connotación más agregada. Entonces, ahorita sí nos enfocamos en cuanto a lo que es la administración financiera. Entonces, hablamos de un concepto particular. Toman decisiones con relación a la expansión, tipos de valor que se deben emitir para financiar la expansión, deciden los términos de crédito sobre los cuales los clientes podrán hacer sus compras, la cantidad de inventarios que deberán mantener, el efectivo que debe estar disponible, análisis de función, utilidades para reinvertir en un lugar y pagarse como dividendos, etcétera. Bueno, estas son algunas de las funciones, pero entonces ya analizamos por separado el concepto de administración. Ahora vamos al concepto financiero. El concepto financiero tiene que ver ahora con toda esa dinámica comercial y bueno, y de mercado intangible. Todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, las relaciones en los negocios, en las finanzas, el sector bursátil, todo esto que tiene que ver con estos intangibles financieros, entonces aluden a lo que son el área financiera.
Y hay que tener en cuenta que si hablamos de que se toman decisiones en relación de expansión, es también reconocer que los países experimentan diferentes ciclos económicos. Hay ciclos de apertura económica, de crecimiento, hay ciclos de contracción económica. Entonces, la interacción de estos ciclos va a ser un detonante importante a la hora de tener en cuenta cuáles son los tipos de decisiones financieras que deben tenerse en cuenta tanto para recuperar una economía como para mantenerla durante un ciclo en expansión o un ciclo en contracción económica. Por otra parte, los tipos de valores a los que se refieren, sabemos que en los países hay dos herramientas de política económica. Una es la política fiscal y la otra es la monetaria. Lo que tiene que ver con los valores hace alusión a las políticas de las tasas de cambio nominal, es decir, la cantidad de dinero que se pone en un mercado, y ese dinero puede tener procesos de apreciación o depreciación, y esos mismos procesos pueden incidir positivo o negativamente sobre la toma de decisiones financieras. Entonces, en particular, hay que tener en cuenta todo este tipo de variables que tienen que ver con el mercado de valores. Por otra parte, se decide en términos crediticios, compra de bonos, entre otros, bonos del Estado, o inversión de, bueno, las tasas de inversión son otros de los elementos que hay que considerar. Y tenemos también que hay inventarios, hay activos fijos, hay activos pasivos. Tenemos que pues por una parte lo que es el patrimonio de las organizaciones, hay un inventario también, hay compromisos y obligaciones. En ese orden de día hablamos de pasivos, pero hay activos también que tiene la organización y les permite tener mayor liquidez en el corto plazo. Entonces, hablar de liquidez también es otro elemento que tiene que ver con la toma de decisiones financieras, con la administración financiera. La liquidez es la capacidad de generar dinero en el corto plazo. Entonces, podríamos hablar que hay instituciones que tienen una mayor capacidad de gestionar sus recursos que otras. En ese orden de ideas, pues esto podría participar de manera positiva en la concentración de riqueza de una determinada organización, y a su vez también el mayor grado de liquidez también puede permitir que se tomen decisiones, mayor libertad para tomar decisiones, porque si tiene mayor liquidez también tiene mayor capacidad de pago con sus proveedores, lo cual proporciona mayor libertad. Bueno, esos serían como un análisis etimológico de lo que es hoy y estamos viendo como administración financiera. Si nos adentramos, yo les decía a ustedes que hay diferentes ciclos que se experimentan constantemente, pero estos también van a estar sujetos a una serie de disciplinas dentro de la misma administración en cuanto a lo que es el manejo de los recursos financieros. Principalmente, toda organización pretende atender a sus necesidades, pero tomando como referencia lo que es la rentabilidad y la liquidez. Tengamos muy en cuenta que el tema de la rentabilidad y la liquidez son los temas centrales de la administración. Voy a cerrar esto aquí porque ya va a llover y se nos va el sonido. Entonces, el tema de la rentabilidad y de la liquidez son uno de los temas más determinantes también dentro de lo que es la administración financiera. ¿Por qué? Porque la rentabilidad como tal es pues el manejo adecuado de los recursos en función de percibir una ganancia, mientras que la liquidez tiene que ver con esta capacidad de generar recursos, como yo les decía a ustedes, que en el corto plazo pueden ser útiles para saldar compromisos u obligaciones
corporativas. Tengamos en cuenta que dentro de la organización se cumplen patrones y estos patrones tienden a ser históricos. Entonces, hay periodos en los que las organizaciones tienen ganancias y en otros pues tienen pérdidas, y a nivel del transcurso del año se presentan como ciclos históricos. La administración financiera tiene que tener acceso a la información del historial financiero de las organizaciones, porque de esta manera puede cumplir con lo que es la organización, planificación, dirección y control, que finalmente tienen siendo los recursos de la administración financiera. Y en ese orden de ideas, un historial financiero es de gran utilidad porque sirve para evaluar las decisiones que se han tomado en ocasiones de crecimiento y las decisiones que de igualmente se han tomado en periodos donde no se ha visto un crecimiento, sino por el contrario, un decrecimiento o una devaluación o unas pérdidas, ¿no? Entonces, de esta manera, un historial financiero es una gran herramienta para pues evaluar las decisiones que se han tomado en materia administrativa. Hay que tener en cuenta que también otra área de la administración financiera son las métricas financieras. Y aquí entonces vamos a tener que tener muy claro la importancia de lo que es el estudio de mercadeo para identificar todo lo relacionado con qué tan rentable es el negocio, ¿no? Un negocio puede de que en el corto plazo no sea tan rentable y que de alguna manera se estén tomando decisiones que van a afectar o que están afectando negativamente un negocio en particular. Bueno, antes de adentrarnos a lo que es el origen de la administración, voy a compartir un pequeño video sobre lo que son los conceptos básicos. A ver, por acá vamos a compartir un video sobre lo que son los conceptos básicos de la administración financiera. Bueno, vamos entonces por acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver los conceptos básicos de la información financiera. Bien, comencemos traduciendo al español qué son las finanzas. Las finanzas, como nos dice aquí, es una rama de la economía que se encarga de estudiar de dónde vamos a sacar el dinero y en qué lo vamos a aplicar. Así de simple. ¿De dónde voy a obtener los flujos de efectivo y en dónde los voy a gastar? En simples palabras, esas son las finanzas. Las finanzas me van a servir para hacer los planes económicos de mi empresa, los planes expresados en términos monetarios, o sea, los presupuestos. Bien, ahora, la función del administrador financiero moderno es tratar de minimizar el riesgo y maximizar las utilidades. La combinación de estas dos estrategias nos va a llevar a que la empresa genere valor por sí misma. ¿Qué es la generación de valor? La generación de valor es que la empresa, después de cumplir con todas sus obligaciones, genere la mayor cantidad de ganancia para sus accionistas. Bien, este tipo de herramientas, ¿en dónde las vamos a utilizar? Pues prácticamente en todas partes, ¿verdad? Porque en todas las entidades económicas se ve la información financiera, se ven presupuestos. Todas las organizaciones lucrativas, no lucrativas, gubernamentales, religiosas, políticas, todas trabajan en base a presupuestos. Todas necesitan recursos económicos para sobrevivir. Entonces nosotros, independientemente de donde desempeñemos nuestra actividad profesional, tenemos que tener el conocimiento de estas herramientas para poder
Uno, desarrollar los cálculos que me lleven a los informes financieros y sobre todo, que es lo que vamos a ver en este curso, saber interpretar esa información financiera, porque es lo importante, ¿no? No ver un balance, sino saber qué hay detrás de ese balance, qué me dice. Sabiendo interpretar la información financiera voy a tener yo una base más certera para poder tomar decisiones correctas. Bien. ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar yo en base a la información financiera que yo pueda interpretar? Pues voy a poder tomar decisiones de inversión. ¿Qué hacer si compramos más vehículos, si los rentamos, si vendemos los que ya tenemos, si invertimos en otra planta productora, si invertimos en nueva maquinaria, si contratamos más personas, si vendemos nuestros edificios, si compramos otros, etcétera? Actividades y decisiones de financiamiento. Esto es bien importante. Vamos a analizar el grado de apalancamiento que tenga la empresa para ver si tenemos la suficiente solvencia y la suficiente liquidez para poder contratar más créditos. Si la empresa aguanta, si el negocio, el flujo de efectivo que genera mi negocio es suficiente para poder contratar más créditos o ya tenemos lo suficiente. Bien, tercer punto es decisiones de operación. Ustedes mejor que yo saben eso. Todas las decisiones que tomen ustedes dentro de su área como ingenieros afectan los flujos de efectivo de la empresa, ¿verdad? Vamos encaminados a la reducción de costos, a hacer lo más con lo menos, a optimizar el uso de los recursos dentro de las empresas. Si nosotros conseguimos optimizar el uso de los recursos de la empresa, vamos a hacer que mi negocio sea más eficiente. Los negocios que son líderes en costos regularmente son los negocios líderes en el sector. Por eso es bien importante que nosotros tengamos claro que lo que desempeñamos dentro de nuestra área va a afectar financieramente a la empresa. Bien. ¿Qué son los informes financieros? Los informes financieros son documentos que me presentan en términos monetarios, o sea, en dinero, la situación de la empresa. Vamos a ver qué tiene la empresa y de dónde salió. Tenemos estados financieros principales y estados financieros accesorios. Los estados financieros principales son el balance general o estado de posición financiera, el estado de resultados, que es en donde voy a tener yo la idea clara, la fotografía de cómo está la empresa. El estado de posición financiera me va a reflejar a mí qué es lo que tenemos, cuáles son los bienes y derechos de la empresa, o sea, los activos, y cuáles son las deudas y obligaciones de la empresa, los pasivos. Vamos a ver también qué parte de la empresa es financiada por los accionistas, por los dueños, y qué parte de la empresa se ha financiado con capital de otras personas, es decir, con préstamos. Bien, y en el estado de resultados, vamos a ver el origen de los flujos de efectivo de la empresa. Muy simple. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto fueron mis ingresos? ¿Cuánto me cuesta a mí vender? ¿Cuánto es el costo de mis ventas? ¿Cuánto me cuesta a mí fabricar los productos que vendo? Y todos mis gastos. Después de quitarle a mis ingresos o a mis ventas lo que me cuesta vender los productos y todos mis gastos, veré el resultado final, si tuve una ganancia o una pérdida. Si tuve una ganancia, una utilidad, hay que analizar ahora si es suficientemente atractiva o no. Si tiene el margen suficiente, o mejor nos quitamos de este negocio, sacamos nuestro dinero y lo invertimos en otro instrumento financiero que me dé un rendimiento más atractivo. Bien, esto es lo que vamos a hacer nosotros mediante el análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Es un proceso matemático que me va a permitir conocer a profundidad la situación de la empresa. Voy a poder yo
sacarle una radiografía a la empresa. Quedamos que en los estados financieros iba a ver la fotografía. Ahora, con el análisis financiero, mediante la utilización de ratios, de formulitas, de las razones financieras, voy a poder yo desmenuzar pieza por pieza, examinar parte por parte el comportamiento de la empresa para ver en dónde podemos detectar áreas de oportunidad, para ver en dónde tenemos nosotros que hacer mejoras y para ver en dónde estamos bien, para ver en qué procesos podemos cambiar, mejorar para que la empresa sea más rentable. Tenemos que ver también y evaluar la liquidez y la solvencia. Ya lo habíamos mencionado, para ver si la empresa tiene la suficiente capacidad de pago y por ende la suficiente capacidad de contraer pasivos, o sea, más préstamos o no. Bien, el análisis financiero lo vamos a dividir en dos. El análisis financiero lo vamos a dividir en el método horizontal y en el método vertical. En el método horizontal vamos a analizar periodos, años pues, de la misma empresa. Vamos a analizar estados financieros, ejemplo, del 2010, 2011, 2012, para identificar tendencias, si vamos hacia arriba, si vamos hacia abajo. Y en el análisis vertical vamos a analizar un solo año, pero como ya lo mencioné, desmenuzando parte por parte para desmenuzar e identificar las áreas de mejora y para identificar en dónde es en donde la empresa tiene sus fortalezas. Bien, todo eso me va a servir ¿para qué? Para poder interpretar la información que venga plasmada en esos informes financieros, en esos estados financieros. Si yo puedo desmenuzar parte por parte, como cuando nosotros vamos al doctor y nos examinan perfectamente, nos sacan una radiografía, un ultrasonido, y el doctor puede ver exactamente dónde está, identificar dónde está el problema, el diagnóstico va a ser más certero, ¿verdad? En el caso del análisis financiero es lo mismo. Tenemos que hacer la radiografía de la empresa para ver en dónde diagnosticar correctamente en dónde están los problemas y poder tomar las decisiones pertinentes. Vamos a evaluar también las operaciones, vamos a evaluar también el comportamiento de los activos, si los activos de la empresa realmente generan rendimientos o no, si son necesarios o no, o si hay que comprar más o no. Vamos también a diagnosticar el riesgo. Si la empresa ya tiene demasiados pasivos, si vemos que la liquidez está disminuyendo, si los flujos de efectivo se están acortando, no debo de contratar más créditos, al contrario, debo de adelantar. Bien, en videos posteriores vamos a ver ejemplos de cómo resolver este tema. Gracias. Muy bien. Como pueden ver, pues ahí hay algunos conceptos básicos de lo que estamos abordando ahora en lo que tiene que ver con la administración financiera, esta manera horizontal y vertical de llevar la toma de decisiones, los diferentes estados financieros que influyen también en la toma de decisiones. También les hacía referencia antes del video a lo que tiene que ver con un estudio de mercado. El estudio de mercado aborda métricas que posiblemente vamos a ver en el transcurso del curso. Vamos a estar abordando ahí temas relacionados con lo que es la métrica de rentabilidad, o sea, la tasa interna de retorno. Podemos abordar también lo que son métricas como el valor actual neto, el indicador ROI, ROAP, entre otros, que pueden ser de gran utilidad para determinar qué decisiones se toman administrativamente. Entonces, como les digo, este tema de administración financiera es un tema que involucra los intereses de organizaciones tanto local como internacional, y hay una estructura que ciñen casi todas las organizaciones, y esa es la estructura de beneficios que yo les mencionaba en la segunda diapositiva. Les hablaba acerca de la estructura de beneficios, que está representada por los ingresos totales menos
los costos totales. Y bueno, todas las organizaciones, independientemente del índole que sean, mientras sean privadas, pues cumplen con esta función de beneficios. Bien, ahorita vamos a adentrarnos a lo que son los orígenes de la administración y podemos ver que hay acontecimientos históricos muy importantes, desde las tribus primitivas que se dan en la edad primitiva. Poco a poco el hombre comenzó a darse cuenta que era importante, era de una manera más eficiente el trabajo colaborativo, el trabajo organizado, que un trabajo aislado de un interés colectivo. Entonces, esto no solamente lo realizaron lo que fueron el hombre como tal, el Homo sapiens, sino que también incluso los animales trabajan de alguna manera colectiva y desde ahí entonces vienen los orígenes del concepto. Voy a ver, creo que alguien, por acá está. Bueno, y bueno, en ese orden de ideas también tenemos que otra etapa que se puede considerar dentro de este origen es la edad antigua, y aquí entonces ya hacemos alusión a los principios de la economía, a la fisiocracia, la cual le otorga un incentivo importante a lo que es la actividad mercantil como tal, donde se explota las principales actividades del sector primario, y por otra parte se tiene en cuenta lo que tiene que ver con el fruto que sale del sector primario y su distribución. Entonces, en ese orden de ideas, pues las principales actividades tenían que ver con ordenar a los hombres en el campo para que ellos de alguna manera pudiesen gestionar los recursos de una manera más eficiente. Entrarnos a la Edad Media, entonces ya tenemos métodos de producción ya consolidados. Todavía se emplean algunas herramientas de manera obsoleta, pero ya hay una arquitectura en cuanto a la construcción de hogares, en cuanto a diferentes escenarios físicos, ya atraviesan todo un modelo planificado. Entonces ya estamos hablando de que ya se cumplen por lo menos 3 de las actividades de la administración, que una viene siendo la planeación, la otra viene siendo la dirección y el ordenamiento. Posteriormente podríamos hablar que entramos a una edad moderna, con la revolución industrial. Podríamos hablarnos entonces del siglo XVIII, siglo XIX, y aquí ya hay toda una estructura, hay una ingeniería de procedimientos corporativos. Por ahí hay una película de Charles Chaplin que alude a estos mecanismos de producción, que son mecanismos de producción en cadena, donde hay un flujo de actividades constantes que llevan como tal un resultado de trabajo. Pero bueno, en la película lo representan como una crítica, ¿no? Porque sistematizan mucho las acciones del hombre y al punto de que pues lo hacen casi mecánico, ¿no? Pero bueno, es un vil ejemplo de que efectivamente ya hay todo un esquema de administración donde están claramente marcadas las líneas de la planificación, del ordenamiento, de la dirección y del control. Y ya adentrándonos entonces al siglo X, el siglo XX, siglo XXI, está Henry Fayol, está Frederick Taylor con sus ideas y corrientes ideológicas, que son quienes incluso van a implementar la escuela de la administración para el caso de Europa, y van a ser como los pioneros, y la verdad es que hasta la actualidad no hay muchos posmodernos que hagan muchas críticas a estas estructuras que quedaron muy bien cimentadas para el caso de la administración, ideas de Frederick Taylor y Henry Fayol. Bueno, estos son parte de los orígenes de lo que es la administración financiera. Les decía a ustedes iniciando la clase que es un tema que no tiene como tal dentro de su esquema práctico
una delimitación geográfica. Entonces, no podríamos decir que la administración financiera solamente se aplica en un territorio y en otro no. No. La administración financiera va a condicionarse a un escenario físico, pero independientemente de eso conserva una estructura práctica, y en esa estructura pues hay objetivos que sí clasifican la finalidad de las organizaciones que están. Efectivamente, una administración financiera, una organización privada va a ser distinta a lo que sea una organización pública, una organización mixta, ¿cierto? Pues estamos ante situaciones de contexto un poco distintos, pero independientemente de eso hay unas herramientas claramente marcadas en cuanto a lo que es la administración, que ya pronunciamos las 4 funciones fundamentales, que es planeación, organización, dirección y control. Son las 4 herramientas de la administración. Y si a esto le anexamos el ingrediente que es financiera, entonces ya tenemos que tener en cuenta lo que pronunciamos antes de la presentación del video. Les hablaba acerca de lo que tiene que ver con las divisas. Entonces el mercado de valores cumple un rol importantísimo, el mercado bursátil también lo cumple por ahí. Vamos a tener en cuenta que la administración financiera también está sujeta a ciclos, a estados financieros, a ciclos económicos de contracción, de expansión, y todos estos elementos pues efectivamente van a incidir positiva o negativamente sobre la consolidación del concepto, valga la redundancia. Bueno, aquí yo quiero que tengamos en cuenta un elemento. Voy a ampliar acá un poco la pantalla. Tenemos que son los fundamentos de la administración financiera. Entonces, hay 3 grandes vertientes que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es una meta global de una organización. Y bueno, van a haber grandes autores que van a plantear ideas sobre esta dinámica, sobre este concepto de administración en una dinámica internacional. Entonces, primero que todo, podemos abordarlo desde las decisiones de inversión, desde las decisiones de financiamiento y finalmente desde las decisiones de la administración de activos. Les decía a ustedes que las organizaciones tienen activos, pasivos y patrimonios. En ese orden de ideas, hablar de una decisión de inversión es teniendo como punto de referencia el retorno que me ofrece la inversión en activos de la corporación. Entonces, los activos, hay activos fijos dentro de una organización, y estos activos representan una riqueza con mayor liquidez que lo puede hacer otros activos, ¿no? Dentro de la misma organización. Entonces, tengamos en cuenta que en una primera fase hablamos de decisión de inversión. Es importante que esta toma de decisiones esté previamente intervenida por un estudio de mercado. Un estudio que arroje garantías de viabilidad del proyecto, pero si este proyecto no se ha cimentado bajo las estructuras de operatividad de administración financiera, lo más probable es que no se perciban o no se obtengan las ganancias esperadas, ¿no? Las expectativas a lo mejor no se cumplan. Pero también por otra parte hablamos de lo que son decisiones de financiamiento. Entonces aquí hay un compromiso, hay pasivos. Tengamos en cuenta que si los proveedores son satisfechos con el cumplimiento de responsabilidades u obligaciones que tiene nuestra organización, esto nos puede permitir que en el corto plazo se tomen decisiones que generen mayor inventario para nuestras organizaciones y a la vez generen mayores utilidades, ¿no? Los pasivos tienden a tener mayor crecimiento con
a medida de que las organizaciones tienen mayor reconocimiento, mayor experiencia. Entonces, a mayor experiencia y mayor reconocimiento, efectivamente también hay mayores pasivos. ¿Por qué? Porque efectivamente las organizaciones en una posición inicial van a querer producir más si están siendo más demandadas. Por esa sencilla razón, en el corto plazo, los pasivos pueden tener un comportamiento muy expansivo. Ahora, por otra parte, hablamos de lo que es la decisión de administración de activos. Entonces, básicamente alude a lo que es la eficiencia en cuanto a la administración de los recursos de la organización. Si ya hay decisiones previamente establecidas en cuánto se va a invertir, cuánto se espera ganar y cuánto hay que financiar para cubrir los costos operativos, entonces finalmente se lleva a un escenario práctico, objetivo, a un escenario aterrizado a la realidad con la que se está viviendo ya en términos físicos, tangibles dentro de las utilidades de la empresa. Es decir, ya no solamente se habla de que hay tasas de rentabilidad, sino que ahora ya hay unas decisiones que deben de ser abordadas para retribuir una ganancia, ¿no? Como tal, que es lo que perciben las organizaciones privadas. Aquí vamos a hablar entonces de lo que es el modelo de costo de volumen de utilidad, el presupuesto maestro, las finanzas y la administración financiera. Hablar del modelo de costo volumen unidad es tener muy en claro el efecto de las ventas en cuanto a la capacidad de producción. Las organizaciones todas enfrentan un concepto que se le denomina FPP, que son las fronteras de posibilidades de producción. Y esas están estrechamente relacionadas con los factores de producción de una empresa. Entonces, muchos autores plantean que existen 4 factores de producción. Por una parte está la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. Otros autores dicen que la tecnología no debe ser considerada como un factor de producción porque la tecnología es una variable y algunos la pueden emplear o depende mucho de la organización o de las condiciones de la misma, ¿no? Por otra parte tenemos entonces el que es el presupuesto maestro. Y el presupuesto maestro tiene que pasar precisamente por un estudio el cual establezca bajo procesos de planeación cuáles son los insumos que necesita una organización para ya alcanzar un volumen, un nivel de ventas, ¿no? Un nivel de producción. Aquí hay una métrica que se le denomina desviación total y esa métrica parte de la diferencia que hay entre lo que es el presupuesto real y el presupuesto previsto. Entonces, si el presupuesto real rebasa al presupuesto previsto, quiere decir que tendríamos una desviación total negativa. Es decir, el presupuesto, lo que se previó fue inferior a lo que realmente se gastó. Entonces ahí, en esos tipos de desequilibrios, siempre va a tener que tener en cuenta que esos tipos de desequilibrios pues, pueden generar unas pérdidas importantes para la organización y más allá de eso, pues también pues un descontento con los proveedores, porque si se prevé gastar una X cantidad de dinero en costes de operatividad, pero esa previsión no tiene nada que ver con lo que realmente se gastó, pues de alguna u otra manera hay que cubrir los compromisos financieros, compromisos fiscales y pues si no hay los recursos suficientes, lo más probable es que se genere una pérdida de bienestar con proveedores o incluso con los prestadores de servicio y esto en últimas pues
disminuya las relaciones de producción o las haga o haga que pierda calidad, porque tiene una serie diríamos así, de consecuencias este tipo de situaciones. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de distinción sobre el concepto etimológico de lo que son las finanzas y lo que es la administración financiera. Entonces, las finanzas comprende principalmente tres aspectos. Y aquí hablamos entonces de lo que es el mercado de dinero y capitales. Por otro lado está lo que es las inversiones y finalmente la administración financiera, que es a lo que en lo que nos estamos basando hoy. Pero por otra parte también tenemos lo que es la administración financiera, que comprende el estudio, planificación, coordinación, control y evaluación eficiente de los recursos escasos y de todo orden para lograr el valor total de la empresa en términos económicos y sociales. Bueno, entonces tenemos dos situaciones, dos conceptos que a veces tienden a ser tergiversados, pero debemos rescatar que uno, en cuanto a finanzas, habla al entorno, mientras que la administración financiera habla a cuestiones internas de una organización. Y las finanzas habla a elementos de carácter externo general. Y bueno, para terminar, aquí hay que tener en cuenta que las empresas tienen ciertas finalidades, ciertos objetivos. Entre estos está aumentar el valor total de las empresas. Eso lo hacen a través de estos instrumentos que ustedes pueden observar ahí: control y evaluación eficiente de los recursos escasos, estudio de la corporación del comportamiento del dinero, preparación de presupuestos, decisiones de inversión, financiamiento y administración de activos. Son uno de los elementos que conllevan a que si estos aspectos están llevando un comportamiento eficiente, entonces pues lo más probable es que efectivamente se dé un aumento en cuanto al valor total de la empresa. Bueno, podríamos decir, para concluir nuestra clase del día de hoy, que la administración financiera es una de las herramientas internas que tiene cualquier corporación que pretende cumplir unos objetivos preestablecidos de utilidades. Y esos objetivos pues van a estar también sujetos al manejo de indicadores financieros a través de las principales herramientas de la administración, que, como repetimos, son planeación, son ordenación, dirección y control. Bueno, estimados alumnos, eso es todo por nuestra sesión del día de hoy. Les estaré dejando una actividad entre semana. Espero haya oportunidad de que asistan de manera presencial a la siguiente sesión y de esta manera podamos también fortalecer el vínculo de interacción en la clase, resolver algunas dudas, inquietudes, compartir algunas ideas. Y bueno, pues deseándoles a todos muchos éxitos y nos vemos en nuestra siguiente sesión.